el estudio del Salmo 47. Salmo 47. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Y hemos dicho que el libro de los Salmos son poemas, son canciones, son alabanzas, y el pueblo de Israel los canta con mucha alegría, ¿verdad? Y algunos con mucho lamento, porque hay salmos de lamentaciones y hay salmos de júbilo que los cantan con alegría. Ahora, los salmos nos dan un mensaje muy interesante, y uno podría decir, al leer un salmo simplemente tengo una canción, pero ustedes saben que las canciones influyen mucho en la vida de los seres humanos. Fíjense bien cómo influyen las canciones. Cuando no éramos creyentes y los hermanos varones oían a Vicente Fernández, ¿cómo influía Vicente Fernández en la vida de los varones? Y el hermano Aníbal dice que cuando andaba, que no era creyente, en la vida alegre, ¿verdad? Y entonces cuando oía esta música, lo emocionaba, lo motivaba, tenía muchas emociones encontradas, más si estaba alguno enamorado, ¿verdad? Y hay gente que hasta se ha quitado la vida por las canciones del mundo, ¿verdad? Ahora entonces, y podemos ver cómo afecta las emociones, las canciones a la gente. Entonces, vamos a ver cómo verdaderamente, desde el punto de vista bíblico, cómo debemos de alabar nosotros a Dios. Ahora entonces, la alabanza es algo importante en medio del pueblo, en medio de la iglesia, porque sabemos que la alabanza es la manera de llevar adoración a Dios. Ahora entonces, Dios debe de adorarse. Entonces, vemos que este salmo, pues, es un salmo que no solamente es una canción, sino también es la expresión de un salmista, de alguien que escribió algo que reconocía a Dios como soberano, al Dios todopoderoso, al Dios que, bueno, al final de los tiempos va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, para aquellos que, aunque no lo quieran y no lo crean y no lo obedezcan, de todas maneras Él va a ser el Rey. Y para nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entonces, vamos a ver entonces qué es el mensaje que nos da este salmo. Ahora, lo primero que debemos de ver, que si es un salmo de alabanza, debemos de saber qué es la alabanza. La alabanza, el resumen es, o significa narrar, relatar, hablar con recomendación de Dios y de su gloria. Fíjense bien, narrar, relatar, hablar de Dios, pero no hablar cosas en contra de Él, sino más bien de hablar de Dios en cuanto a las cosas que son verdad, que le pertenecen a Él. Por ejemplo, hay salmos que hablan acerca de la creación, porque es lo que Dios ha hecho. Ha hecho una creación, ¿verdad?, que nadie le puede haber la menor duda que es lo mejor que ha podido hacer. Lástima que el hombre, ¿verdad?, ha arruinado la creación de Dios. Y en este caso, pues podemos hablar de cómo Dios rescató al pueblo de Israel. Hay un salmo que habla cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Cómo la gente, los enemigos de Dios murieron en el mar rojo. Cómo Dios tiene el poder y el control de todas las cosas. Cómo Dios pone a los reyes, ¿verdad?, para que gobiernen. Cómo Dios quita a los reinos a los reyes, ¿verdad? Y cómo Dios puede doblegar a los que se sienten poderosos. Y cómo Dios puede exaltar a los humildes. Cómo Dios puede hacer que, que aquellos que en su rebeldía, y aunque sean sus hijos, están desobedeciendo, Él cómo los puede disciplinar, pero cómo también puede restaurar al caído, cómo lo puede levantar, todas esas cosas.
podría alabar, hablar de Dios en alabanza. Ahora entonces vemos en este salmo, en el versículo 1, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Vamos a ver este primer versículo. Ahora, un llamado a la alabanza, ¿para cuánta gente encontramos en este versículo? Para todos los pueblos, para todos los pueblos. Dios dice: todos los pueblos deben de adorar al Rey, todos los pueblos. Ahora entonces, pueblos todos. Este salmo es un salmo mesiánico. Y cuando hablamos de los salmos mesiánicos, estamos hablando de salmos que fueron compuestos directamente para el Mesías. Y que lo vamos a ver totalmente, ¿verdad?, al Rey sentado en el trono en el reino milenial. Este es un rey, es un salmo que apunta al futuro, pero que también nos habla del presente. Un salmo que apunta al futuro cuando el rey esté sentado en el trono, pero un salmo que nos habla en el presente para que nosotros le adoremos. Ahora, adorar no es simplemente venir y estar aburridos ahí, no. Fíjense bien, crean ustedes, si ustedes les hicieran esta pregunta, ¿cuál fuera la respuesta que darían? ¿Creen que Dios es triste o es alegre? ¿Es Dios triste o es alegre? ¿Verdad? Que cuesta responder, ¿verdad? Cuesta responder. ¿Es triste o es alegre Dios? Es alegre. Dios tiene todas las emociones que puede tener también un ser humano, porque Dios a veces se pone triste, se pone alegre, se pone enojado, ¿verdad? Se pone enojado. Es decir, las emociones son parte de Dios, de la vida de Dios. Ahora entonces, veamos, entonces dice que todos los pueblos le van a adorar, pero eso va a ser en el reino milenial, que todas las naciones van a llegar y van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es un llamado para todos los pueblos. Ahora, ¿quién es el que adoran al Rey de Reyes? ¿Quiénes? Las iglesias. ¿Adorarán verdaderamente todas las iglesias al Rey de Reyes? Algunas no. Y vamos a ver por qué. Porque la expresión del Salmo nos dice cómo adorar también. Ahora entonces, fíjense bien, entonces todos los pueblos son llamados a la adoración. Ahora también, y otra de las cosas que vemos, dice batir las manos. Ya ven, hermanos, que aquí en esta iglesia estamos muertos porque no batimos las manos. Porque la gente cree que batir las manos es aplaudir, pero ya vamos a ver que no. Fíjense bien, hay salmos que específicamente dicen que hay que aplaudir, pero aquí dice batir las manos, pero la palabra en el hebreo que significa batir es la palabra taca, pero no como la aerolínea, ¿verdad? Que significa ligar, estrechar, asegurar las manos. Ahora entonces, ¿qué es lo que está diciendo entonces el salmista? Que todos los verdaderos adoradores debemos de estrechar las manos, es decir, que tengamos un contacto fuerte y directo con el Señor. Pero ahora en las iglesias lo que hacen es un montón de bulla, ¿verdad? Con las manos. Denle un aplauso a Cristo, pero verdaderamente el aplauso no es ni siquiera para Cristo, sino para aquel que está motivando el aplauso para Cristo. Ahora entonces, significa entonces que este salmo es un llamado a todas las naciones
para que se unan y adoran a Dios, porque Él es el Altísimo, es Rey sobre toda la tierra. Entonces, vemos que no significa aplaudir, no significa eso. Esta palabra significa unión, significa unirse en adoración y darle alabanza y gloria a aquel que se lo merece. Eso significa. Ahora entonces, porque el sentido que tenemos aquí es de que el rey va a llegar y va a sentarse en el trono. Ahora entonces, cuando la gente, ¿verdad?, va a celebrar algo importante, ¿qué es lo que hace aquí en Chapertique, hermano? Cuando se va a celebrar algo importante, ¿qué es lo primero que contrata el alcalde, por ejemplo? La banda, ¿verdad? La banda. ¿Y por qué es tan importante la banda, hermano, en una celebración del pueblo? Porque es una cuestión cultural que le da fuerza y alegría a la celebración, ¿verdad? Ahora entonces, pero imagínense, al alcalde contrata la banda para poder celebrar una cuestión cultural de su pueblo. Ahora, imagínense ustedes cómo todos los creyentes no deberíamos de alabar y darle honra y gloria al Señor. ¿No creen ustedes? ¿Quién más importante? Imagínense que venga un diputado aquí al pueblo, pues. ¿Quién más importante? ¿Dios o un diputado? Ah, pero al diputado lo levantan, ¿verdad? La gente. Pero a Dios a veces le cantamos con tanta tristeza. Y a veces sin ganas, ¿verdad? A veces le cantamos, fíjense bien, simplemente por imitación. Y a veces le cantamos simplemente, bueno, para que los demás no digan que no cantan. Hay algunos que solo mueven la boca, pero no se les oye la voz, ¿verdad? Y uno pareciera entonces que en lugar de estar en una alabanza al Señor, en un momento de alegría del encuentro con Él, estamos como en un momento triste, donde estamos celebrando, en lugar de celebrar al Rey de Reyes, quizás estamos celebrando otra cosa. Ahora entonces, y dice el versículo 1, aclamad a Dios con voz de ¿qué? De júbilo. ¿Y qué significa la voz de júbilo? ¿Qué significa la voz de júbilo? ¿Será que significa ese júbilo, significa algo triste, hermanos? ¿O quién? ¿O desconocen la palabra júbilo? Significa con gozo y alegría. Ahora entonces, no como cuando cantamos nosotros, ¿verdad? Ese himno con gran gozo y placer, ¿verdad? Casi que no se ve que tiene gozo, ¿verdad? Con gozo y placer. Lo cantamos como que no tuviera gozo el himno, ¿verdad? Y cuando está, ya cuando se canta la parte de bienvenido, ¿verdad? Con cuánta tristeza siento yo en lugar de sentirlo alegre, ¿no? Ahora entonces, vemos aquí que Dios dice que, bueno, el salmista dice, vamos a recibir al Rey, vamos a celebrar, vamos a alegrarnos, vamos, bueno, porque el Rey viene a sentarse a su trono. Entonces significa que este momento, hermanos, que a lo mejor nosotros aquí, toda la celebración, ¿verdad?, que hacemos cada culto que nos reunimos, que a lo mejor quizás no sea tan motivacional o tan alegre, pero cuando estemos allá en el reino milenial se van a dar cuenta lo que es cantar con alegría y con gozo. Y podría decir, ¿y por qué no lo cantamos con alegría aquí, hermanos? Nadie falta a nadie para que lo pueda hacer. Cantar con alegría, con gozo. Ahora entonces, y debería ser así, ¿no? El encuentro con Cristo debería de ser un encuentro alegre. Con que le contratan una chanchona allá, ¿verdad?, por mi pueblo,
tratan una chanchona cuando va a llegar la autoridad católica allá, ¿verdad?, a mi pueblo, y en la entrada del pueblo ponen una chanchona y revientan cohetes. Los creyentes deberíamos entonces celebrar ese encuentro con Jesús con mucha alegría, ¿no? Ahora entonces, y dice que debemos de hacerlo con mucho júbilo. Ese encuentro con el Señor debe de ser con mucho júbilo. Ahora entonces, veamos aquí también en el versículo 2 dice, por tanto, bueno, dice, estoy leyendo otro versículo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, grande sobre la tierra. Ahora aquí dice que es un Dios temible, pero temible ¿para quién, hermano? ¿Para quién es un Dios temible? En otra versión le dice un Dios terrible. Ahora, entre temible y terrible, ¿cuál es la palabra terrible? Es peor, ¿verdad? Ahora entonces, para aquellos que no han confiado en Cristo, que no tienen a un Dios todopoderoso como su Dios, debería de ser de terror, de miedo. ¿Por qué? Porque los pueblos cuando Israel iba entrando a la tierra de Canaán, decían, el Dios de Israel es un Dios temible. ¿Y por qué? Porque destruye naciones, decía, destruye pueblos, destruye a los enemigos y salva a Israel. Ahora significa que los que tienen problemas con este Dios temible, entonces no son los creyentes. ¿Quiénes son? Los que no son creyentes. Ahora entonces, pero también este versículo debería llevarnos a la reflexión a nosotros. ¿Con cuánto temor reverenciamos al Rey de Reyes y nosotros? La palabra temor, si la queremos aplicar aquí, sería reverencia y respeto hacia Dios. No es miedo, ¿verdad? No es miedo. Así como a los niños les da miedo la oscuridad, ¿verdad? O les da miedo cualquier otra cosa. A mi nieta le da miedo los payasos. No los puede ver los payasos. Porque les tiene miedo, en lugar de darle alegría de ver un payaso, le da miedo. Ahora entonces, significa entonces que para nosotros debería ser reverencia y respeto. Ahora entonces, dice este versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ahora entonces, significa que el reinado de Dios es universal. Rey grande sobre toda la tierra. La palabra grande significa que no hay otro igual que él. Ahora, Rey grande sobre toda la tierra. Ahora entonces, significa entonces que además de ver a ese Dios temible, también nosotros tenemos que proclamar a un Dios de gracia y un Dios de amor. Porque aquellos que a lo mejor están en problemas con Dios, Dios los puede restaurar, los puede levantar, los puede incluir, ¿verdad?, en la iglesia, y puede tomarlos para Él como la victoria, ¿verdad?, que libra un guerrero, que lleva, ¿verdad?, a la máxima expresión el triunfo, de sacar al perdido, al desconsolado, al triste, aquel que no tiene esperanza alguna, la puede sacar y lo puede llevar hasta lo máximo, que es la gloria de Dios. Ahora entonces, la mayoría de gente, fíjense bien, no está de acuerdo cuando se habla de un Dios temible. Sobre todo aquellos que dicen que no creen en Dios, dicen yo no creo en Dios porque Dios mata a gente, no salva a los niños,
los niños se mueren y no los salva Dios, entonces no es un Dios bueno. Hay algunos que dicen, bueno, Dios es un Dios que le gusta la violencia, le gusta la guerra, no la quita Dios. Ahora, hermanos, ¿es Dios realmente quien hace todas esas cosas? No. Piensen bien que ¿quién es que ha arruinado todo? Pues es el hombre. Un día un hombre que inventó la dinamita, ¿verdad?, para hacer carreteras. Para hacer carreteras. Para eso fue inventada la dinamita. ¿Y saben para qué la usan ahora? Para las guerras. La usan para la guerra. Y el que la inventó se le dolió en el corazón haber inventado esto, porque el primero que se murió fue su hermano. ¿Sabían ustedes? Se murió su hermano, le explotó una dinamita y se mató. Ahora entonces dice, yo estoy adolorido y me duele haber inventado esta cuestión. Y que él, su pensamiento fue ayudar una cuestión de que mejoraran las condiciones del ser humano, pero muchas cosas que el hombre hace es para arruinarlo todo. Ahora entonces, y en estos países pobres aparecen tantas enfermedades, y la gente podría pensar, ¿y dónde vienen tantas enfermedades? Hay científicos que las creen. ¿Sabían ustedes? Que hay científicos que creen las enfermedades. Los zancudos los mandan todos infectados para que nos piquen a nosotros, y ahí mandan la medicina para que la compremos. Eso así es. Fíjense bien que esta empresa Bayer, estaba leyendo un reportaje y viendo también un reportaje en Discovery Channel. Es una de las empresas más famosas del mundo en cuanto a las cuestiones de venenos y medicamentos. Bayer, medicamentos y venenos. Y sabe que esa cuestión de los herbicidas y de la cuestión del veneno que se echan en la tierra mata la plaga que está, pero dentro de ese veneno va otra plaga. ¿Sabía usted eso? Va otra plaga, y de repente aparece una plaga nueva, pero ya está en los ¿cómo se llaman estas cuestiones donde venden estos? En los agroservicios, ahí está de venta ya el veneno para esa plaga. Y entonces, así es el hombre. Y el hombre ha arruinado todo. Gran San Salvador no tiene agua. ¿Y saben qué están pensando? El río Cañas lo van a procesar para crear agua buena para el Gran San Salvador. Es decir, que todas las heces y todos los desperdicios que echan en ese río lo van a filtrar para que la gente tome agua pura, dicen, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar esa agua? ¿Cómo le ponemos? Un nombre bonito para que la gente se lo tome, ¿verdad? Para que la gente se lo tome. ¿Ah? Sí, así somos los seres humanos, ¿verdad? Ahora entonces, pero vemos que no es la naturaleza, es el hombre arruinando todo. El hombre ha creado la violencia, la maldad, las cuestiones de todas las situaciones de la vida es producto del pecado, no de Dios. Ahora entonces, versículo 3. Bueno, no, dice, el versículo 3 dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestro Dios. Ahora entonces, vemos aquí que Él dice que someterá a los pueblos. Un día, hermanos, un día, Dios, fíjense bien que cómo vino Cristo a esta tierra. Vino como alguien que no tenía, en ese ser que vino, un hombre que se sometió como siervo. No vino con el poder de someter a las naciones.
vino como un hombre débil que se dejaba llevar, ¿verdad? Lo maltrataron, hicieron todo lo que quisieron con él para poder salvar a la humanidad. Pero un día Él va a tener el poder y el control sobre todas las cosas. Fíjense bien que por eso es Señor grande sobre toda la tierra. Señor grande sobre toda la tierra. En el libro de Zacarías encontramos que será rey sobre toda la tierra. Y aquel día dice, el Señor será uno y uno será su nombre. Es decir, que toda la mirada de la gente, ¿en quién va a estar? En Él. Va a estar en Él. Aquí en nuestro país, fíjense bien que estamos tan arruinados que no se sabe a quién, para las próximas elecciones, la gente va a votar. Y vemos por el lado de un partido, ¿verdad?, que está en el poder, bueno, la gente ya no cree. Vemos a los otros también que pasaron, la gente ya no cree. Salieron iguales todos. Ahora calificados de la misma manera. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la gente está buscando, poniendo sus ojos a ver en quién ven. Ahora entonces, pero nosotros, hermanos, tenemos los ojos puestos ¿en quién? En el Rey grande, todopoderoso. En ese tenemos los ojos. Él es quien nos va a sacar adelante. Él nos va a dar, fíjense bien, todo lo que necesitamos para salir adelante. Nosotros, nuestra confianza debe de estar en el Señor. Y dice Zacarías, los ojos estarán sobre uno nada más. Toda la tierra, todas las naciones, toda la gente va a tener la mirada puesta en Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque Él va a ser el gobierno universal. Han habido aquí en este mundo muchos que quisieron tener un gobierno universal, tener el control de todas las naciones. Y vemos a Estados Unidos que quiso hacer un imperio también y tener control de todo el mundo también. Pues ya Estados Unidos va en decadencia cada vez más. Y cada vez más que se pone en contra de Israel, le va a ir peor. Y últimamente, ¿verdad? Estados Unidos no tiene, no ha desechado totalmente a Israel, pero tiene un pensamiento equivocado de Israel. Ahora entonces, y dice también en el libro de Isaías, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas a las rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Fíjense bien que Isaías profetizó en cuanto a cómo será el gobierno de Jesucristo. Él será el rey de todo el mundo. Y dice que, bueno, hermanos, un llamado para la iglesia, un llamado para nosotros, que ya no salgamos de esa pereza que tenemos, ¿verdad? De no querer proclamar a Cristo. Necesitamos ser personas que proclamemos a Cristo, no simplemente, ¿verdad?, ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Fíjense bien que aquí es donde nos corresponde proclamar el mensaje del Evangelio, ir a evangelizar, ir a predicar el Evangelio. Aquí es. Allá en el reino milenial se acabó el ministerio para nosotros. ¿Sabe quién va a enseñar allá? Jesucristo va a enseñar. Él va a enseñar a todas las naciones. Entonces nosotros, nuestra tarea es aquí, cada vez que se le sienta una persona a la par o tenga la oportunidad de tener a alguien, no desperdicie el tiempo, hermano, en hablar de otra cosa.
Porque a la gente le gusta hablar de las noticias, del problema que tenemos en el país, le gusta hablar del horóscopo y quizás de la suerte, y quizás a otros les gusta hablar de las novelas o de cualquier o de los chambres del pueblo, pero no desperdiciemos el tiempo en eso. Aprovechemos la oportunidad para proclamar a Cristo. Para proclamar a Cristo. Ahora entonces, fíjense bien que dice Isaías que vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, porque Jerusalén será el centro de adoración, y ahí va a ir la gente y va a ir a escuchar la palabra de Dios. Yo siempre he tenido admiración a la hermana Pilar, fundadora de esta iglesia. Un día ustedes tal vez, no sé, aquí muchos de ustedes no la conocieron, les vamos a poner la fotografía aquí un día para que la conozcan. Pero esa hermana, para ir a escuchar la palabra de Dios, no la recibía aquí. Solo se pasara la puerta y viniera aquí, ¿verdad? Igual que la hermana Olga, solo da la vuelta y ya llega aquí. Pero la hermana Pilar caminaba con un candil carretero hasta Guataquiagua a ir a oír el mensaje, y venía a las 9 de la noche para acá a pie, ni siquiera en caballo, a pie. Y aquí, ¿verdad? Los miembros de esta iglesia que habían de estar todos aquí. Ahora no hay problema para llegar al templo, hermanos, si solamente es tener la buena disposición de querer escuchar el mensaje del Evangelio, porque los mototaxis están a disposición. Y antes, yo recuerdo que esta iglesia era una iglesia que se congregaba a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Y sabe, la hermana Angelina venía de Cacahuela, debajo de las lluvias, al culto, y se iba debajo del agua. Tenía que pasar ese potrero que vemos aquí enfrente. Aquí se iba recto y pasar a los chancales. Y nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos carreteras buenas, ya no hay charcales. Pero cada vez que las cosas se ponen mejor, los creyentes se van ausentando de querer oír el mensaje del Evangelio. Esta gente que iba hasta Guataquiagua allá a oír el mensaje tenía hambre de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque se identificaron con ese Dios y nunca perdieron su primer amor. Eso nos ha pasado, que los creyentes, cada vez que tenemos una sociedad moderna, el amor de muchos se va enfriando y la maldad se va extendiendo, y todo ese conocimiento nos va alejando de Dios. Ahora entonces, por eso dice que van a ir los pueblos, y es más, los pueblos dice que van a motivar a otros pueblos: vamos a Jerusalén a adorar. Y dice que dice que van a ir a la casa de Jacob y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, que la gente va a querer oír el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? No es así como los católicos van a la misa, ¿verdad? Que cuando van a la misa ya después no se acuerdan de qué fue lo que se hizo ahí, ni cómo fue el mensaje. Y lo único que los católicos lo tienen bien asegurado es el Padre Nuestro y las Aves María, el rosario. Ese sí no se lo olvida, ¿verdad? Y entonces, pero ahora no debemos de hacer nosotros así de la misma manera, porque dice que esta gente va a ir a Jerusalén para escuchar la palabra de Jehová, porque Él les va a enseñar el camino. Y el camino y cuando habla de camino aquí, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de la vida cristiana, de la vida de caminar diariamente.
¿Cómo caminar como creyente diariamente? La gente debería de motivarle esto, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo casi que ya no retengo nada, ¿verdad? La palabra de Dios no se me queda. Pero hay algunos que si les dicen, contame la novela como tú se la cuentan todo y hasta con colita, ¿verdad? Hasta con colita se la cuentan, ¿verdad? Hasta los anuncios que salieron, ¿verdad? Hasta los anuncios. Ahora entonces, significa, ¿no?, caminar la vida cristiana. Y dice que volverán sus espadas a la reja. Miren cómo va a cambiar la vida. Fíjense bien que ahora la gente quiere tener dinero, pero la gente dice, no, Señor, no dice Señor, dame un trabajo, pero un buen trabajo donde yo pueda ganarme la vida y tener sustento diario. La gente no quiere eso. La gente quiere hacerse rico. ¿Y sabe qué? Ahora la gente que hace más dinero son los narcotraficantes, son aquellos que ven esos que jalan gente para Estados Unidos, y toda gente que hace rica rápido, ¿verdad? Y promueve todas estas cosas. Pero aquí, miren, allá en Estados Unidos son una tazón de gente que están habiendo, y ya el gobierno preocupado que dice, vamos a suspender los negocios de venta de armas, porque ya las armas las puede comprar media vez, tenga un documento, ¿verdad? Las compra. Armas de guerra. Ahora entonces, ¿y sabe qué? ¿En qué se van a convertir las armas de guerra aquí, hermanos? Dice que las espadas se volverán en rejas de arado. Van a servir, ¿para qué? Para cultivar la tierra. Y las voces son un instrumento también para cultivar. Ahora entonces, significa entonces que se van a volver instrumentos de trabajo. Y dice que ya no habrán pleitos entre las naciones, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué tremendo, ¿verdad? El gobierno de Cristo va a ser un gobierno como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Los gobiernos de este tiempo, que fueran así. Que no se pensara en guerras ni nada, ni sacarle provecho, ¿verdad? Al puesto que se tiene, porque hay gente que se mete en estas cuestiones de la política por hacerse ricos. Ahora entonces, y dice también en el versículo 4, dice, versículo 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Ahora, fíjense bien, dice que Él nos elegirá nuestras heredades. Ahora, Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra. Fíjense bien, todo Canaán sería ¿para quién? Para Israel. Ahora entonces, pero ahora no tiene todo Canaán, Israel, un pedacito, y le quitaron un pedacito, quedó más pequeñito. Entonces es igual al Salvador, que todo le quitan, ¿no? ¿Sí? A los hondureños le quitaron los bolsones por allá, y las autoridades no hicieron mucho. Ahora entonces, y les dejó un serio problema a los que vivían ahí. Ahora entonces, pero Dios dice que elegirá. Bueno, Dios ya eligió las heredades para Israel. Ahora, entonces ya Dios tiene elegido la tierra que le prometió a Israel, se la va a entregar. Esa tierra va a ser de Israel, se la va a entregar en el reino milenial. Pero nosotros como creyentes, ¿qué sacamos de provecho de todo eso, hermanos? Ustedes podrían decir, pero eso es para Israel, y nosotros. Bueno, nosotros dice que íbamos a ser bendecidos también a través de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora significa que nosotros, hermanos, también vamos a recibir una herencia. Pero la herencia que Israel va a recibir es una tierra, y la herencia que nosotros tenemos es una herencia mejor todavía.
No es lo mismo recibir, hermanos, una silla que recibir las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Amén. Esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Fíjense bien, para nosotros, dijo el apóstol Pedro, para que tengamos una esperanza viva. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: una herencia indestructible, incontaminada, inaccesible. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ahora, las herencias terrenales se acaban. Las herencias de las cosas materiales son pasajeras. Pero Pedro dice: la herencia que ustedes van a recibir no se acaba. ¿No les parece esto a ustedes maravilloso? No se acaba. La palabra inaccesible significa que no cambia. No cambia. Ustedes se fijan en una fotografía, cuando empezaron a salir las fotografías, o cuando empezaron a salir las cámaras, unas cámaras plásticas que se hicieron tan populares y que muchos eran accesibles ya para la gente. Y cuando se tomaba fotos y salían a colores, la gente se emocionó con esas dichosas cámaras y las iban a revelar, ¿verdad?, a Photolab. Pero pasado una semana cambiaban de color y se ponían amarillas, unas partes de un color y otras partes de otro color. Eso significa que no es inaccesible, porque cambia. Pero lo que Dios nos va a dar nunca cambia. Significa entonces que lo que Dios nos dé, desde que lo dé, va a ser eterno. Maravilloso. Y miren, yo me pongo a pensar en la herencia que nos va a dar Dios. La herencia que nos va a dar Dios, algunos se imaginan pensando en tierra ya, en el cielo, o en el milenio, cosas así. No, miren, Dios desde aquí nos ha dado una herencia. Nos ha dado la salvación, la vida eterna, pero es más, si nos diera la salvación y la vida eterna con este cuerpo, hermanos, seríamos los más desgraciados del mundo, porque estuviéramos viviendo eternamente, como dicen las viejitas, ¿verdad?, de mi pueblo: me duele la rafaila. La rafaila es la parte de atrás aquí, ¿no? Allá por mi pueblo así dice, cuando le duele la columna y las caderas, dice: me duele la rafaila. Entonces, ¿quién quisiera tener una vida eterna así? ¿O qué dirían, por ejemplo, los que están ciegos y no ven? Y lo llevaran al cielo y dijeron: mirad qué hermoso y maravilloso el cielo, y no lo puedo ver. Sería un ser desgraciado. Pero estoy en el cielo. Es lo mismo, está en la tierra, pero está ciego y no puede ver las cosas bien. Ahora entonces, ¿y qué pasaría con un hombre que está manco y cojo, verdad? Y no puede caminar o no puede usar sus manos porque no le sirve. Ahora, y lo llevara, ¿verdad?, allá al cielo, sería el más desgraciado del mundo. Ahora entonces, Dios transformará a este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se enferma, que no va a tener ningún problema. La gente va a poder ver, va a poder tener sus manos, va a poder tener sus oídos. Porque ¿para qué quiere Dios tener gente lisiada en el cielo si no va a ser feliz? Ahora entonces, la naturaleza del ser humano va a ser transformada. Y usted podría dudar todavía: hermano, así va a ser. Imagínense a una persona que la masticó un pez, que se la comió un tiburón. ¿Cómo quedaría esta persona? Triturada y hecha pedazos. Pero esos pedazos
se convirtieron en polvo y se van a volver a unir. Y Dios va a restaurar, a resucitar un cuerpo entero, hermano, no creas. Un cuerpo nuevo, glorificado. Solamente piense la herencia que Dios nos da, un cuerpo nuevo. Ahora entonces, es maravilloso. Y dice el versículo también que esta herencia está reservada para nosotros en el cielo. ¡Qué maravilloso! También otra herencia que tenemos los creyentes. Aquí uno podría decir, bueno, nosotros nunca salimos de lo que somos, de la familia que somos, nunca tenemos fama, nunca tenemos nada, siempre seguimos siendo los mismos. Porque hay gente que aspira a ser más, ¿verdad? Pero mire, le tengo una buena noticia. Mas vosotros, en 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, fíjense bien, el Señor nos llama real sacerdocio. Real sacerdocio. Y entonces vemos aquí que cuando estemos en el cielo, los sacerdotes de Dios van a estar ante su presencia pudiendo ministrar y servir. Real sacerdocio. Ahora tenemos un sacerdocio también universal como los creyentes, pero a veces no entendemos lo que significa esto. Los reales sacerdocios Dios los quiere tener para que les sirvan. Ahora el hermano Obed decepcionado aquí, hermano, que vamos a quitar este instituto porque ya no vienen todavía. Pero estas hermanas que no vienen, entonces, ¿qué significa? ¿Quieren servir o no quieren servir? No quieren servir. Porque lo que se les está dando es herramientas para poder servir. El Señor no quiere que le sirvan a medias ni que le sirvan así como ustedes compran un poco a eso que andan vendiendo ustedes ahí en la calle, que lo vamos a dar a $1, un chabeleado. Si lo coloca ahí le va a durar un mes. Si lo va a comprar allá donde lo venden caro, le va a durar un año. O sea que no le dan valor al privilegio que el Señor le está dando es decir, el tesoro que Dios le está dando, no lo ven como el tesoro, y no lo ven como la carga que Dios le está poniendo. Ahora entonces, significa entonces que si vamos a servir, somos reales sacerdotes, tenemos que servir como a esos sacerdotes de Dios. Fíjense bien, imagínese usted que Dios le ha delegado ser sacerdote de Dios. Ahora entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿qué creen ustedes que hacían? Pasaban todo el día de pie. Hermano, no puede conseguir un trabajito donde no esté mucho parado, algo sentadito. Y aquel que está sentadito, uno que esté así por ratos parado. O sea que hay gente que quiere gusto, ¿verdad? Ahora entonces, el sacerdote pasaba de pie ministrando todo el día hasta que se le acababa el turno, y lo estaba haciendo con alegría y con gozo, porque el que servía en el templo, si no servía así, Dios lo disciplinaba y se acababa y no volvía a servir. Es más, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo donde iba a servir, iba con un lazo aquí amarrado y una campanita en el cuello. Y el sumo sacerdote decía: si oyen la campanita, jálenme con el lazo.
¿Y para qué? Es que cuando sonó la campanita ya estaba muerto y tenían que sacarlo con el láser. Porque no se podía entrar, servirle al Señor de mala gana. Tenía que hacerlo realmente como el Señor decía. Ahora entonces, dice que nos ha dado el sacerdocio también. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Es decir, que hemos sido llamados para no simplemente ser creyentes nominales y estar en una silla. Hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Ahora entonces, versículos 5 y 7 dice, del 5 al 7, subió Dios con júbilo. Miren, subió Dios con júbilo, con alegría, con gozo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Miren, la palabra cantado, ¿cuántas veces se repite ahí, hermano? ¿Cuántas veces se repite? 5. Pues mire, cuando se repite una palabra aquí en las Escrituras, eso le da sentido y le da y dice que es la palabra importante de los versículos. ¿Qué es lo que quiere el Señor entonces? Cantar con júbilo. Quiere que nosotros cantemos con júbilo. Cantemos con júbilo. Ahora entonces, fíjense bien que hay una reina que es muy conocida aquí a nivel mundial, la reina Isabel, cuando iba a cumplir 60 años de su gobierno. Esa mujer lo quiso celebrar con mucha alegría y sabe que contrató los mejores cantantes del mundo. Algunos que fueron famosos, y yo creo que estos ya han de estar ancianos o ya murieron. Pero un tal Paul McCartney, y es un cantante de prestigio, ¿no? Y hizo un gran show allí, toda esta gente, y sabe cuánto de gente había allí alrededor de toda esa celebración. 500,000 de personas hubo ahí. Ahora entonces, nosotros no somos 500,000, hermano. Aquí en esta iglesia, cuando nos reunimos el domingo, a lo mejor somos 90 a 100 personas. Pero que deberían, cuando cantemos, debería de oírse por allá, por si no Pablo, ¿verdad? Debería de oírse hasta allá, ¿no? Que cantemos. Yo me pido que hay en las iglesias pentecostales, unas 2 hermanitas, hacen una gran bulla y hasta allá se oye, hasta allá donde vivo yo. Que yo ya vivo ya cerca de barrio. Sí. Mira, una sola hermanita pentecostal, se le oye. Y aquí yo le digo a las hermanas, miren, a veces algunas hermanas de las que cantan el coro, seguro que han enojado conmigo porque con micrófono no les doy, ¿verdad? Entonces, mañana estas hermanitas que van a cantar, se les va a oír. Se les va a oír, ¿verdad? Porque van a cantar. No, hermanos, es que miren, si esta reina, que es una reina terrenal, ¿cuánto más no se merece la honra y la gloria nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey Celestial? ¿No creen ustedes? Sí. Miren, y dice que debemos de cantar, ¿cómo? Debemos de cantar en el versículo 7. Con inteligencia. Debemos de cantar con inteligencia. No debemos de cantar a lo loco, sino con inteligencia. Ahora, con inteligencia significa que tengamos un entendimiento de lo que vamos a cantar. Hay algunos coritos que yo antes cantamos y que lo cantamos con alegría dentro de la iglesia, ¿verdad? Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí. Hermano, ¿y a dónde está el Señor?
¿Está en el templo o está en nosotros? ¿Verdad que no lo cantábamos con inteligencia? Porque le pedíamos al Señor que pasara por ahí. Si quería, pasaba, que no pasaba. Eso es no cantar con inteligencia. Otro himno, cuando cantaba una hermana aquí, a mí me gustaba oír la hermana, porque era una hermana que ya no está aquí, está en Estados Unidos, pero cuando pasaba aquí cantaba esos coritos, unos coritos alegres. Y decía la hermana, el fuego cae, cae. Bueno, y empezaba a hablar de fuego, ¿verdad? ¿Y qué significa fuego, hermano? ¿Qué significa fuego? Juicio. Que cuando la hermana cantaba el corito, ¿qué era lo que estaba pidiendo? Que nos chamuscaran, ¿verdad? Eso no era cantar con inteligencia. Ahora entonces, pero la hermana viene alegre cantándolo. Decía yo, eso que mucho más chamuscada queremos los creyentes. Ahora entonces, para que cantemos con alegría, ¿verdad, hermanos? Ahora entonces otro corito que estaba mal cantado, porque ya tiempo no lo oigo aquí por la iglesia, es bautízame, Señor, con tu Espíritu. ¿Acaso ya nos fuimos bautizados, no? ¿Y para qué vamos a pedir que nos bautice si ya fuimos bautizados? ¿Ah? Entonces, si ya fuimos bautizados en el momento que creímos en Cristo Jesús, ¿para qué pedimos que seamos bautizados? Pero está correcto aquella parte, que nos llene con su Santo Espíritu, eso sí, porque no siempre andamos llenos con su Santo Espíritu. Entonces, cuando cantamos y las hermanitas vienen a cantar y los hermanos eligen himnos para cantar y para que la iglesia lo cante, deberían de ser con inteligencia. Que lo que se va a cantar esté de acuerdo a la escritura, que la teología sea correcta, todo eso, ¿verdad? Ahora entonces, pero por eso el salmista estaba bien centrado en eso, ¿no? Cantemos con inteligencia. Él llamaba a que Dios sería exaltado con todas las canciones que cantaran ahí, pero con inteligencia. Ahora entonces, versículo 8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Ahora entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el gobierno de Cristo? Va a estar Cristo sentado ahí en el reino milenial, en su trono. Va a estar gobernando. Y va a ser un gobierno universal. Un gobierno universal porque va a gobernar sobre todas las naciones. Pero las naciones salvas. ¿Sabían ustedes que hay naciones que no se van a salvar? Hay naciones que se van a rebelar contra Dios. Bueno, cuando Cristo venga en su segunda venida, muchas naciones de este mundo se van a reunir para pelear con él. Pero ¿sabe qué va a hacer Cristo? Dice en Apocalipsis que los va a herir con espada y con vara de hierro. Es decir, con la espada de su boca va a salir y los va a regir con vara de hierro. Significa tener autoridad sobre esa gente y destruirla. Es decir, aunque la iglesia y los ejércitos de ángeles vinieran con Cristo, Cristo no va a usar como ejército a ninguno. Simplemente va a hablar con su boca y las naciones van a ser destruidas. Eso es algo maravilloso, algo que debemos de tomar en cuenta. La gente, las naciones que se sean salvas van a ir con Cristo, van a adorarlo, van a cantarlo, van a exaltarle. Y mucha gente, ¿verdad? A lo mejor va a recordar todas las situaciones que tuvieron que enfrentar en la gran tribulación para salvarse. Pero va a haber gente ahí que aunque está, fíjense bien, hoy en este tiempo es el tiempo más propicio para que la gente se salve.
por convicción. ¿Saben por qué? Porque no tenemos persecución. La fe puesta en Cristo es la convicción que nos reúne y nos llama para que podamos seguirle a Él. Pero allí en el reino milenial mucha gente va a sufrir, y aunque va a confiar en Cristo, pero por ser perseguido, por sufrir, por tener cuestiones. Bueno, cuando uno llega a ese límite, ¿verdad? Entonces dice, bueno, no me queda de elegir si seguir al anticristo o seguir a Cristo. Ahora entonces, pero hoy este tiempo es propicio para poder confiar en Cristo de una manera. Y dice que los príncipes de los pueblos se reunirán como pueblo de Dios de Abraham. Es decir, toda la gente de los pueblos, los principales. Hoy no conocemos nosotros a la gente, por ejemplo, los gobiernos del mundo como príncipes, sino más bien como gobiernos, como presidentes y vicepresidentes, y en algunos países ministros. Pero esta gente importante va a llegar, se va a reunir, y dice que como que fueran, ¿verdad?, descendientes de Abraham. Porque también todos aquellos que hemos confiado en Cristo somos descendientes de Abraham. ¿Sabían ustedes, hermanos? Pero espirituales. Somos descendientes de Abraham. Y hay descendientes de Abraham que no se van a salvar. Porque aunque eran descendientes de Abraham, se van a condenar porque rechazaron al Mesías. No le siguieron. Ahora entonces, y termino diciendo, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Ahora entonces, en otras versiones de la Biblia no dice escudos, sino que dice gobiernos, autoridades. Significa que de Dios, ¿verdad?, son todos los gobiernos de la tierra. Es decir, Él tiene el control de todo, pues. Ahora entonces, significa entonces que ese rey soberano que se va a sentar en el trono, nosotros deberíamos entonces celebrar ese día desde ya, hermanos, que va a ser un gobierno maravilloso, y el Rey de Reyes va a estar en el trono, y nosotros vamos a exaltar. Pero debemos de exaltarle ahora también, ¿sí o no? Claro que sí, porque nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, y Él es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Rey. Vamos a ver.